Hay que tener en cuenta que por la propia naturaleza del alma, todo lo que se relaciona con ella bajo cualquier circunstancia causará una impresión en ella. Lo siguiente ha sido investigado cuidadosamente y es bueno si tomamos un ejemplo en relación con la antroposofía. Supongamos que dos personas viven juntas en la Tierra. Una de ellas es antropósofa entusiasta, la otra no desea oír nada sobre la ciencia espiritual. Ahora bien, como la ciencia espiritual se encuentra en su entorno, el segundo no permanece ajeno a ella en su cuerpo astral. A nuestras almas le suceden constantemente cosas de considerable importancia y de las que no somos conscientes. Funcionan de manera espiritual y hay influencias que transforman nuestra vida anímica. Así pues, no encontramos a casi nadie que haya vivido en el entorno de la antroposofía, por muy obstinada que sea su opción, que en su subconsciente no muestre una inclinación hacia la ciencia espiritual. Precisamente entre los opositores de la antroposofía se encuentran, después de la muerte, una esfera de deseos en la que se manifiesta un anhelo apasionado por la ciencia espiritual. Por eso, una práctica que se ha convertido en costumbre entre nosotros ha demostrado ser tan beneficiosa para los muertos, es decir, leer a aquellos que durante su vida no estaban dispuestos a recibir mucha antroposofía. Esto resulta ser extraordinariamente beneficioso para las almas en cuestión. Esto debe hacerse imaginando vívidamente el rostro de la persona que ha muerto, tal como era durante el último periodo de su vida en la tierra. Luego se toma un libro y se repasa tranquilamente, frase por frase, con los pensamientos dirigidos a la persona fallecida como si estuviera sentada frente a uno. Este recibirá con entusiasmo y obtendrá mucho de ello. Aquí llegamos a un punto en el que la antroposofía entra en la vida de la forma más práctica. Aquí el materialismo y la espiritualidad no se enfrentan simplemente como teorías, sino como fuerzas reales. De hecho, por medio de la espiritualidad se crean puentes de comunicación entre las personas, independientemente de que estén vivas o muertas. A partir de una vida espiritual activa, podemos ayudar a los muertos de esta y muchas otras maneras de las que hablaremos cuando se presente la oportunidad. Sin embargo, si no nos mantenemos dentro de la vida espiritual, el resultado no es solo una falta de conocimiento, también significa que habitamos dentro de un espacio limitado de existencia que solo abarca el mundo físico. Una persona de mentalidad materialista pierde enseguida la conexión con quien ha atravesado el portal de la muerte. Esto demuestra lo importante que es que un mundo actúe en el otro. Si, por ejemplo, la persona muerta que tiene un intenso anhelo de aprender algo de la sabiduría espiritual debe renunciar a este deseo, seguirá siendo una carga para él. A lo sumo, podría ser posible que incluso en el Kama Loka, esto es poco probable, que se encontrara con el alma que ha muerto y con la que ha tenido una conexión tal en la tierra que por la mera naturaleza de la relación encontraría alguna satisfacción limitada. De hecho, apenas entra en escena en comparación con el considerable servicio y los actos de caridad que los vivos pueden realizar por los muertos. Considerad la situación del muerto. Tiene un deseo intenso. En el periodo después de la muerte, este deseo no puede ser satisfecho porque lo que llevamos en nuestra alma ha adquirido una rigidez inmutable. Pero desde la tierra puede fluir una corriente hacia este anhelo que de otro modo sería fijo. En realidad, esa es la única forma en la que se pueden alterar las cosas que tocan en nuestra alma. Por lo tanto, durante el primer periodo después de la muerte, para la experiencia de la persona muerta depende mucho del tipo de comprensión espiritual que se está desarrollando por los vivos que estaban estrechamente relacionados con él. Actuando de acuerdo con lo que se puede aprender a través de la ciencia espiritual,
se pueden formar relaciones de un tipo muy diferente en la vida, relaciones que funcionan de un mundo a otro. En este sentido todavía no se ha avanzado mucho, sobre todo en lo que se refiere a convertir la antroposofía en una fuerza vital. Todavía queda mucho por hacer en el desarrollo de la antroposofía para que surjan verdaderos poderes. Por lo tanto, es bueno familiarizarse con las verdades de la ciencia espiritual y luego dirigir toda la vida de acuerdo con ellas. Si la antroposofía se entendiera en este sentido más profundo, palpitaría como la sangre de la vida y habría menos discusiones y luchas en el mundo sobre las teorías espirituales. Debemos recordar que no solo nuestra existencia en la Tierra, sino toda la vida de la humanidad se transforma a través de la ciencia espiritual. Una vez que la antroposofía se convierta, por medio de la comprensión de las ideas, en un asunto más del corazón, los hombres actuarán y se comportarán según el espíritu antroposófico. Entonces, tales interrelaciones surgirán cada vez más a menudo. Ahora debemos abordar un asunto que no es tan fácil de aceptar, aunque si se reflexiona sobre él se puede comprender. El conocimiento del hombre en el plano físico es extremadamente engañoso. Es realmente muy engañoso porque en el plano físico no conoce más que los hechos y las conexiones que observa, mientras que para los científicos ordinarios de mentalidad materialista, esto es el todo y el fin de lo que él denomina realidad. Constituye la nimiedad más significativa en la vida del alma. Permítanme darles un ejemplo aparentemente paradójico. Sin duda recordamos las palabras de Schopenhauer de que la verdad debe sonrojarse porque es paradójica. El hombre es consciente de los hechos y los combina intelectualmente. Sabe, por ejemplo, que son las 7:30, sale de su casa y cruza la calle. A las 8 ha llegado a algún sitio. Lo sabe por medio de las percepciones sensoriales a través de la combinación intelectual. Pero en la mayoría de los casos no se da cuenta de por qué no salió de su casa 2 o 3 minutos más tarde de lo previsto. Pocas personas se molestan en considerar un hecho como salir unos minutos antes o después. Sin embargo, esto puede tener importancia. Tomaré el ejemplo grotesco, pero ejemplos de este tipo en miniatura se dan constantemente en la vida. De un hombre que llega 3 minutos tarde. Si hubiera salido de su casa puntualmente, habría sido atropellado y muerto. Y no lo mataron porque llegó 3 minutos tarde. Es improbable que los acontecimientos se produzcan de esta manera tan grotesca, y sin embargo, están ocurriendo todo el tiempo de tal manera, más o menos. Pero la gente no es consciente de ello. El hombre salió con 3 minutos de retraso, y así como es cierto que estaría muerto si hubiera salido de su casa puntualmente a las 8, es cierto que ahora está vivo. Su karma le salvó de la muerte, porque empezó 3 minutos tarde. Ahora bien, esto puede parecer poco importante, pero no lo es. De hecho, una persona solo es indiferente a tal evento en la medida en que no es consciente de la verdadera realidad. Si lo supiera, dejaría de ser indiferente. Si fuerais conscientes del hecho de que si os hubierais ido puntualmente estaríais muertos, entonces no os resultaría indiferente. En realidad os causaría una profunda impresión y una profunda influencia irradiaría en vuestra alma como resultado de esta conciencia. Solo tenéis que recordar la importancia de tal acontecimiento para nuestra vida anímica cuando tal acontecimiento se produzca realmente. Pero ¿no equivale esto a decir que vamos constantemente por la vida con los ojos firmemente cerrados? De hecho, esto es cierto. Un hombre sabe lo que le ocurre externamente, pero no es consciente de lo que le habría ocurrido si las cosas hubieran sido un poco diferentes. Esto significa que su alma se le oculta el contenido de las distintas posibilidades.
El alma vive indiferente, mientras que el conocimiento de las distintas posibilidades destrozaría o elevaría nuestra conciencia interior. El hombre conoce una mínima parte de las conexiones existentes, solo conoce lo que surge de las circunstancias. Como resultado, la vida del alma es pobre, y lo que de otro modo se expresaría, no lo hace. Quizá no se haría una afirmación tan aparentemente paradójica si no fuera porque uno se topa con ella al investigar la vida después de la muerte. Entre las muchas cosas que surgen en el alma, hay que incluir lo que se acaba de describir. Después de la muerte aparecen vívidamente ante el alma muchas cosas de las que no tenía ni idea, como de que en tal momento estuviera en peligro su vida. En tal o cual momento tiraría por la borda su felicidad. Aquí fuiste perezoso, y si no hubieras sido tan dejado hubieras podido hacer algún bien. Después de la muerte uno se enfrenta a muchas cosas que no ha experimentado. Lo que parece ridículo se convierte en realidad después de la muerte. Todo un mundo del que uno no es consciente en vida se manifiesta entonces. ¿Acaso las cosas de las que hemos hablado no están realmente ahí? Tomemos de nuevo el ejemplo en el que salimos 3 minutos más tarde de lo previsto y que con ello hemos evitado la muerte. No somos conscientes de ello. Para el materialista, el hecho de no saber algo se considera sin importancia. Una persona inteligente no le da una importancia excesiva al hecho de saber o no saber algo, porque se da cuenta de que las cosas simplemente están ahí, sea o no consciente de ellas. El juego y la oposición de fuerzas estaban ahí, y nosotros también. Todas las condiciones preparatorias para nuestra muerte estaban presentes. Las fuerzas trabajaban unas hacia las otras, pasaban de largo y sin embargo se acercaban unas a otras. Hay muchos casos así en la vida. Algo está realmente ahí. No lo percibimos, pero sin embargo está a nuestro alrededor. Si en nuestro actual ciclo de evolución la gente adquiere continuamente una comprensión para con el mundo espiritual, las cosas que para la percepción de los sentidos no pueden existir, pero que sin embargo están en nuestro entorno, actuarán sobre nosotros de una manera definitiva. Esto nos lleva a un hecho extraordinariamente interesante. Supongamos que los acontecimientos suceden como se han descrito y que evitamos la muerte porque salimos 3 minutos tarde. Esto no causará ninguna impresión en el materialista, pero en el hombre que gradualmente despliega una comprensión en su corazón para tales conexiones, habrá un cambio. Recuerde que el desarrollo de la antroposofía está apenas comenzando. Si ha comprendido y vivido en la antroposofía, no solo ha adquirido una comprensión externa de la misma, sino que ha vivido realmente en ella con su corazón y su mente. Entonces, sus experiencias serán diferentes. Podrá empezar 3 minutos tarde evitando así la muerte, pero en el momento en que la muerte le hubiera llegado, si las circunstancias hubieran sido diferentes, sentirá algo dentro de él que se manifestará como un sentimiento por las diversas posibilidades. Este será el resultado cuando la antroposofía se convierta en la sangre vital del alma. ¿Qué sucederá cuando despleguemos gradualmente tales sentimientos, cuando la naturaleza humana se autodirija según la comprensión científico-espiritual? Los momentos en los que nos ha sucedido algo nos elevan por un corto tiempo a una especie de condición mediúmnica, temporal, durante la cual somos capaces de dejar que el mundo espiritual brille en nuestra conciencia. Tales momentos pueden ser sumamente provechosos cuando una persona ha de conocer conscientemente algo de la obra de los muertos sobre ella misma. Los momentos en los que se experimentan acontecimientos que no han sucedido de la manera descrita despiertan impresiones del mundo espiritual.
todo el extraño reino de un mundo de sensaciones sutiles se desplegará en aquellos que se acerquen a la antroposofía. La humanidad está evolucionando y solo una persona obtusa sostendría que la raza humana ha estado siempre dotada de las mismas fuerzas anímicas. Las fuerzas del alma cambian, y si bien es cierto que hoy el hombre está equipado principalmente para la percepción externa sobre la cual actúa con su pensar, es igualmente cierto que a través de las experiencias del tipo que se han descrito, evolucionará hacia un periodo en el que se desarrollarán las fuerzas anímicas espirituales. También en este aspecto tenemos la perspectiva de que la ciencia espiritual se convierta en una fuerza real que le intervenga creativamente en la vida. Antes hemos considerado cómo pueden ejercerse influencias del plano físico en la vida después de la muerte, y ahora hemos visto dónde pueden crearse puertas o ventanas para que las experiencias de los muertos puedan percibirse aquí en la vida terrenal. También quería daros una idea de cómo surgen oportunidades para establecer una comunicación entre los dos mundos.